A continuación se abordará el tema Principio de favorabilidad y trámite de repatriación, análisis del Convenio de Estrasburgo, por parte de Jorge Sánchez Mendoza. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional por la Universidad de Guayaquil, especialista en Procedimientos Constitucionales por la Universidad de Guayaquil, diplomado en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional por la Universidad de Guayaquil, abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de Guayaquil, docente en las cátedras de Derecho Humano, Derecho Internacional, Derecho Laboral, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad de Guayaquil, defensor público del Guayas en asesorías y patrocinios dentro de la Coordinación Provincial de la Defensa Penitenciaria. Bienvenido, magíster. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Antes que todo, agradezco la invitación. No sé si se pueda compartir pantalla. Sí, doctor. Está habilitado. Bien. Si me confirman si se puede verificar, se puede Sí, observar. sí, se observa. Sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, el tema que muy amablemente me han pedido que participe, que interactúe con ustedes, es el tema de principios de favorabilidad, trámites de repatriación y un análisis al convenio de Estrasburgo. Más o menos vamos a ir conversando con respecto a esos puntos, indudablemente por el principio de favorabilidad, que no me voy a detener mucho en lo que es la normativa legal, propiamente dicho, porque ya todos la conocemos acá y sabemos claramente, porque el principio de formalidad está claramente plasmado en la Constitución de la República y esto obviamente acogiendo los tratados y convenios internacionales que ha suscrito el Ecuador, y esto obviamente en la Constitución de la República, en el artículo 76, número 5, el mismo que señala que en caso de conflicto entre dos normas se aplicará la que más favorezca al infractor, lo cual es concordante con el artículo 5, número 2 del Código Orgánico Integral Penal, manifestando que estos principios son de carácter garantista de los derechos de la persona que cometió una infracción penal y que a su vez forman parte de las garantías constitucionales del debido proceso. Ahí voy a ir conversando en este aspecto porque es importante ir analizando unas cuestiones, ¿no? Primero, que el principio de favorabilidad no funciona por sí solo. Es decir, no puede realizarse por sí mismo sin antes realizarlo con otros principios, por lo que también podemos decir que su aplicación debe basarse en el análisis previo de al menos las vinculadas a los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad e irretroactividad, para que los operadores de justicia tengan la certeza de que se pueda aplicar el principio de favorabilidad. Aquí es muy importante que quería conversar con ustedes porque hay criterios que indican que el principio de favorabilidad se puede dar dentro de los ámbitos del proceso, dentro del ámbito del proceso penal, incluso para una modificación de la pena, si así se planteara. Esto es muy importante porque en el ámbito de garantías penitenciarias se ha tocado muchas veces el principio de favorabilidad en muchos aspectos. No solo en el menos legal, solo en el asunto de la modificación de la sentencia cuando ya está dada, como fue hace poco los asuntos de favorabilidad que se planteaban por los temas de las sentencias de droga que se daban, por acumulación de los literales, por acumulación de penas por los literales, y que luego pues se derogó esa situación y se indicó que sea la pena, se subsuma la pena mayor
Y en ese aspecto se pudieron plantear algunos procesos de aplicación del principio de favorabilidad y se pudo llegar a que se le rebajen algunas penas a algunos privados de la libertad. Pero no solo en eso, el principio de favorabilidad tuvo mucho realce cuando hubo este cambio, o sea, la reforma a partir de 2014 con respecto a la aplicación de los beneficios penitenciarios con los privados de libertad que eran aprendidos, perdían su libertad eh, cuando estaba en vigencia el Código Penal, antes de la vigencia del 2014. A partir de ahí, hubieron jueces con competencia en garantías penitenciarias que cuando tenían en su conocimiento procesos o causas o solicitudes de prelibertad, simplemente negaban porque indicaban de que ya el Código Penal estaba derogado. Esta situación ha ido mejorando en la actualidad y de ahí es que puedo hablar que este principio de favorabilidad debe ser aplicado cuando es privado de la libertad, cuando está siendo procesado, cuando está siendo sentenciado y cuando ya tiene la sentencia. Y luego en el proceso de ejecución de su pena, que es realmente la materia que nos acata el día de hoy. Porque ya ahí, por ejemplo, ya aceptando o acoplándose al principio de favorabilidad, muchos jueces de garantías penitenciarias ya asumen el asunto de que cuando el privado de libertad cae o ha perdido su libertad o inician el proceso, o se inicia el proceso con el código vigente, cuando estaba vigente el código de ejecución de pena y el código penal, pues tramitan, ya sea administrativamente se tramita en el centro penitenciario los incidentes del caso, ya sea el tema de los beneficios penitenciarios, de libertad u otros, y ya ellos, en el momento que llegan, aceptan esta situación partiendo de este principio de favorabilidad, de que en su momento se encontraba vigente la norma que más les favorecía en la efectividad de sus derechos. Por eso es que es muy importante esto. Y ya en la Corte Constitucional se ha pronunciado, como podemos ver, cuando se aplica el principio de favorabilidad. Ya ha manifestado la Corte que en cuanto a la aplicación del principio de favorabilidad, indica que se aplica cuando existen dos normas o interpretaciones aplicables a un caso y luego de la comisión del delito o emisión de la sentencia. Dice también que el sistema jurídico dispone de la imposición de una norma o interpretación más favorable. Esto se encuentra en el considerando 39 de la sentencia número 2814-17-EP-22, en el cual claramente la Corte Constitucional da luces de la aplicación de este principio de favorabilidad y que necesariamente debe ser aplicado por los jueces de garantías penitenciarias en todo el ámbito de ejecución de la pena. Hay jueces que incluso aplican este principio de favorabilidad, por ejemplo, en la reforma del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que existió, en el cual ya no es evaluado el privado de la libertad conforme a los 3 últimos periodos, sino que ya ahora el actual reglamento indica que debe ser evaluado desde un 20%, un 40% y un 60%. Lo que indudablemente ha ocasionado que en muchos privados de libertad se le impida el ingreso o se le impida el acceso a un incidente de régimen semiabierto, por cuanto el asunto de la realidad penitenciaria, ustedes pueden conocerlo muy bien, se expresa que en el 20% el privado de la libertad muchas veces no realiza ningún tipo de actividad.
porque todavía está a espera de que se le ejecutoríe su sentencia, porque está todavía en área de transitorio, por unas situaciones. Pero eso indudablemente va a ir pues detrimento de una real sistema de progresividad que pueda tener el privado de la libertad. Y ahí pues podemos conversar muchas situaciones, ¿no? De que realmente el sistema de progresividad debe empezar cuando el privado de la libertad se le ejecutaría su sentencia como tal, porque anterior a esa situación, pues él no tiene un acceso realmente completo al asunto del sistema de rehabilitación social. Esa situación implica indudablemente que el juez de garantías penitenciarias haga un análisis de favorabilidad, de principio de favorabilidad, y pueda aplicar el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social anterior al actual, indudablemente conforme las reglas que imponen el principio de favorabilidad de que el privado de libertad haya ingresado al centro penitenciario cuando estaba vigente el anterior reglamento. Eso lo están aplicando algunos jueces y es aceptable desde mi criterio porque es importante que este principio de favorabilidad se dé en todas las instancias, incluso en el ámbito de la ejecución de la pena. Pueden irme preguntando o alguna situación que no tengan clara o alguna duda o puedan añadir alguna situación, siéntanse en la libertad de hacerlo en cualquier momento para poder ir conversando sobre estos puntos que se puedan ir dando o algún tipo de experiencia que ustedes hayan tenido o tienen actualmente en estos aspectos. Verónica contesta con la levantada la mano. Ya está abierto el micro. Gracias, Sí, buenos sí. días. Ok. Muy amable por su gentil colaboración para estas charlas que nos fortalecen en nuestro diario vivir, diríamos, como jurídicos de los centros. Tengo una inquietud, por favor. Tengo un caso en que un privado de la libertad tiene 2 unificaciones de pena. Mi señor estuvo en Morona, Santiago, y un juez de garantías penitenciarias unificó la pena. Tiene una pena de 19 y 12 años respectivamente y la unificó a 31. El señor fue trasladado a otro centro y en esa provincia pidieron otra unificación de penas y en esa provincia lo unificó a 19 años, o sea, la pena mayor absorbió a la menor. Estoy con ese problema, tengo 2 unificaciones de penas. No sé, ¿qué me puede decir al respecto? A ver, debo entender la situación. En primer lugar, las penas son con código penal. La una. La que fue unificada inicialmente. Creo que en el primer caso acumuló pena. En el segundo caso unificó. Creo que entendí así. Ya, perfecto. Ya, perfecto. No. Ahí está. Aquí en Morona, Santiago, perdón, en Morona, Santiago, el centro pide al juez de garantías penitenciarias que se unifiquen la pena en virtud de que el señor tiene 2 sentencias. El juez de aquí lo unifica una suma aritmética 31 años. Va a Cuenca y omiten esta unificación de pena y piden nuevamente una unificación de pena. Y ahí, por el principio de favorabilidad, la pena mayor la absorbe a la menor y la fijan en 19 años. En ningún momento dan a conocer que ya se hizo una unificación de penas anterior, en todo caso, para que se tenga conocimiento y la dejen sin efecto. O sea, se trata de las mismas causas. Ya. Mire que aquí incluso se tocaría temas de competencia, pero cuestiones que ya están ejecutoriadas. ¿Por qué?
El juez en su momento de Morono Santiago, estamos hablando, ¿no? Con competencia en ese aspecto, porque el privado de libertad estaba en ese territorio, ¿cierto? Él tenía la competencia, indudablemente, para unificar aquello. Y una vez que está hecha la unificación, eso indudablemente está ejecutoriado con su competencia. Al momento que el privado de libertad pasa a otro territorio, este juez que pierde competencia indudablemente por razón de territorio, pero tiene ya una resolución de unificación de pena, esa resolución es válida y debe de ser oficiada, en teoría, al nuevo juez de garantías penitenciarias que está ubicado en Cuenca, para que este juez, a partir de ahí, siga con el tratamiento, perdón, con el control y vigilancia de la ejecución de pena de él, tomando en cuenta esa unificación. Y si es factible, si lo cree factible él, hacerle un cómputo de pena, perfecto. Pero él no podía realizarle otra unificación de pena, peor aún, pero si no ha revocado, no se ha revocado la que ya estaba realizada. En ese sentido, esa unificación realizada por este juez, que actualmente tiene la competencia, no tendría efecto jurídico, porque ya el privado de libertad llegó a ese territorio con una unificación de pena ya realizada. Entonces, eso es lo que yo le podría manifestar, ¿no? Porque igualmente en la práctica hay dos unificaciones de pena. En la práctica hay dos unificaciones de pena y que se le debe dar cumplimiento, ¿no? En teoría, pero que ustedes como institución, como SNAI, deben de indicarle al juez que realizó, que actualmente tiene la competencia, esa unificación, que revoque la misma por cuanto ya tiene una unificación de pena realizada en el territorio de Morona Santiago. Es lo que yo le podría manifestar hasta el momento. No sé si usted le satisface que respuesta. Y el problema es que el privado de libertad está otra vez en Morona Santiago. Ah, ya. Es más complejo todavía. Claro, porque ahí incluso el juez debe de ratificarse ya en la unificación de pena realizada y conforme a eso seguir por cuanto ya él tiene la competencia en razón de territorio. Y ya está por ese lado un tanto saneado el asunto, el criterio. Gracias, doctor, le agradezco. No sé si tienen alguna otra, hay un levantado la mano alguien más. Bueno, continuamos entonces. Esto con respecto indudablemente, miren los casos que se presentan y que de alguna otra manera, por el principio de favorabilidad se puede haber todo un sinnúmero de cuestiones que incluso la Corte Nacional, no sé si ustedes se acuerdan, la resolución 1/2022, se refirió un poco a este asunto del principio de favorabilidad en esta resolución, indicando que había una serie de peticiones o inconvenientes en los juzgados de garantías penitenciarias, porque existían varios sorteos, se realizaban, se negaba un régimen, luego solicitaban otra vez a otro juez de garantía penitenciaria, y todo esto con el supuesto aplicación del principio de favorabilidad, cuando realmente la Corte Nacional le indicaba de que no se puede aplicar el principio de favorabilidad en estas situaciones, cuando está claro que esa situación lo que puede causar es una inseguridad jurídica en vez de hacerle un bien al privado de la libertad. Porque el tener dos o más jueces de garantías penitenciarias
al final del día lo que puede ocurrir es una vulneración al derecho que tiene el privado de libertad de tener un acceso a tener una respuesta en el asunto de su trámite, en su pedido de incidente de cambio de régimen, por la demora que esto puede causar, porque indudablemente se daban casos de cambios de sorteos de jueces penitenciarios cuando ya había un juez penitenciario asignado, se sorteaba otro y llegaban a tener 2, a veces 3 jueces de garantías penitenciarias, lo que provocaba indudablemente es un retraso en la tramitación o en la decisión de un juez para poder resolver el cambio de régimen penitenciario al privado de la libertad. Entonces, todo eso ha sido analizado, pero es importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta este principio para poderlo aplicar en el momento procesal oportuno, ya sea en el proceso de sentencia como tal, o cuando ya la sentencia está emitida. Tenemos otra pregunta de Néstor Torres, tiene la mano levantada. No sé si puede reactivar, por favor, su micrófono. Ok. Sí, muy buenos días. Estaba mirando y alguna intervención que hizo el doctor Jorge, en la que sí el principio de favorabilidad. Dentro de los ejes de tratamiento que se hace la evaluación del 20, el 40 y el 60, no sé si pensaría que también de planta central existen también en este taller, para que un poco se dé direccionamiento, porque hay casos que, conforme manifestó, de que hay PPLs que han ingresado en el 2015 y estaban con el reglamento anterior. Yo pensaría que conforme mencionó y dio las charlas, debería hacerse con ese reglamento mismo. Pero bueno, no sé, quedaría planta central un poco del SNAI a analizar ese tema, si es procedente, porque en muchos de los casos ha habido traslados y muchas veces en otros centros para conseguir el 20 o el 40% que ya está en otros centros es dificultoso. Y asimismo, conforme mencionó anteriormente el doctor que ya antecedió dentro de la capacitación, en lo que había algunas llamadas de atención por jueces de que no se hacen eficaces o rápidos los ejes de tratamiento por estas circunstancias. Eso nomás. Sí, excelente, Néstor. Muchas gracias. Sí, ejemplo palpable, ¿no? Palpable. Uno de los casos que se da muchas veces a diario es que los privados de libertad vienen pues de varios centros penitenciarios, vienen y el traslado que realizan en el centro del privado de la libertad muchas veces no llegan con el expediente bajo el brazo. Entonces, lo que debería de ocurrir también, no doy mi humilde criterio, pero bueno, indudablemente las autoridades del SNAI son los que tienen la última palabra, pero sería viable que el procesado vaya con su expediente, con sus ejes de tratamiento realizados en el porcentaje que está cumpliendo la pena al siguiente centro de privación de libertad que va a ser trasladado. Pero para contestar un poco tu inquietud, es lo que estaba manifestando. Es muy importante que el principio de favorabilidad sea tomado muy en cuenta en el momento no solo de la decisión judicial, sino también que el ámbito administrativo también tome en cuenta esta situación y que el privado de libertad que tenga privado de libertad antes de la última reforma al reglamento del Sistema Nacional de Protección Social pueda tener un tratamiento penitenciario diferente o acorde al tiempo que está privado de su libertad, pueda acceder de una forma más llevadera, más palpable, sus ejes de tratamiento, ¿no? Porque a veces mucho más fácil era la evaluación de los últimos 3 periodos
que la evolución actual, ¿no? Que sería hacer por el 20, 40, 60%. En los últimos 3 periodos, listo, te hacían el asunto de los ejes de tratamiento, te sacaban el cálculo y listo. En el mismo centro penitenciario, muchas veces tenías toda esa situación y no tenías que estar esperanzado a que otro centro penitenciario te envíe la información. Entonces eso es muy importante que, como tú decías, las autoridades o la planta central del SNAI tomen en consideración. Para seguir, vamos a referirnos un poco ahora de lo que es el trámite de repatriación, que en teoría es el traslado de personas sentenciadas, y aquí es muy importante porque muchas veces este término de repatriación que ha sido dentro de nuestra legislación usado de forma muy general, podemos a veces confundirnos con respecto a la tramitación de este. Porque, como ustedes sabrán, el asunto del término de repatriación puede abarcar algunas situaciones y connotaciones legales, pero que en la normativa penal simplemente alude al retorno de una persona a su país de nacionalidad origen. Pero dentro del ámbito penal se indican algunas situaciones para que se pueda dar esta repatriación. Lo que no decía que debe poder confundirse esta repatriación dentro del ámbito del derecho internacional, que tiene algunas otras connotaciones, ¿no? Porque podemos hablar de una repatriación voluntaria, de una repatriación forzosa, que ya son cuestiones que dentro del ámbito de refugiado o del ámbito de la deportación, el ámbito de la extradición, que son cuestiones del ordenamiento del derecho internacional alejado de lo que trata de realizar la connotación del ámbito penal. Y que voy por eso a indicar un poco el tema de la extradición, de la repatriación, y la indicada que alude al retorno de una persona a su país de nacionalidad de origen cuando ésta ha sido privada de su libertad mediante una sentencia emitida en el extranjero, con el fin de que pueda cumplirla cerca de su entorno familiar y social, con mira a una efectiva rehabilitación y reinserción social. Eso implica que, indudablemente, esta repatriación, y que el Ecuador es, como Estado, parte, ha firmado un sinnúmero de convenios con diversos países para realizar este tipo de repatriación a personas sentenciadas exclusivamente. Y digo que ha firmado convenios con varios países porque, en teoría, este tema de repatriación se hace exclusivamente con los países. Pero yo luego vamos a hablar sobre el convenio que hace relación de Estrasburgo, que es un convenio del Consejo Europeo que abarcaba inicialmente a los países de la Unión Europea, pero que se amplió para que países terceros a esta se puedan adherir y firmar esta convención, de la cual fue parte el Ecuador y de la cual son parte algunos países, siquiera ya están alrededor de unos 65, 66 países que forman parte de este convenio. Pero netamente para hablar un poco de este tema de repatriación como tal, incluso ustedes pueden verificar que uno de los últimos convenios firmados por el Estado ecuatoriano data del 2021 con Cuba, que es el último de los convenios de repatriación que tiene el Estado ecuatoriano, que son, de alguna otra manera, son convenios bipartitos, bilaterales, que funcionan indudablemente para repatriar a sus conciudadanos si pues así lo piden, lo solicitan, y si los estados están de acuerdo.
Esas partes ya lo vamos a tocar a continuación. Ahora vemos que existen dos tipos de repatriaciones, activas y pasivas, como lo manifiesta incluso el Código Orgánico Integral Penal. Esto en los articulados del 727, 128, 129, en el que habla del tema de repatriación. Pero, ¿cuáles son estos dos tipos, activa y pasiva? ¿Cuál es la repatriación activa? Es el retorno de una persona ecuatoriana privada de libertad hacia la República del Ecuador para cumplir aquí el resto de su sentencia. Esto es netamente la repatriación activa, que es un ecuatoriano sentenciado en otro país que quiere regresar a su país, quiere retornar a nuestro país para terminar de cumplir su pena acá. Y la repatriación pasiva, que es el retorno de una persona extranjera privada de libertades en nuestro país, en el Ecuador, a su país de nacionalidad origen para cumplir allí el resto de su sentencia. Estos temas de repatriación son, yo les puedo decir que son muy comunes con personas de nacionalidad venezolana, colombiana, por lo general con nuestros hermanos latinoamericanos más cercanos, pero en sí es solo el pedido, es solo la intención, es eso, porque al final del día, estos temas, ya vamos a verlo más adelante, ya entrando a analizar el asunto del convenio de Estrasburgo, son temas muy complicados de llevar, por el tiempo que se demora, y que eso realiza o hace un bloqueo para la intención de un privado de libertad extranjero a quererse acoger a estos temas de repatriación. Incluso, si ustedes pueden conversar, el mismo consulado colombiano, que ellos tienen su asesoría jurídica a sus conciudadanos, no le ofrecen el asunto de la repatriación, pero es muy bajo el porcentaje de repatriados o de la terminación del pedido que se lo realiza por varias situaciones que ya lo vamos a analizar y que hace que la repatriación realmente pues sea simplemente una figura en la normativa penal y que no se lleve o no se efectivice como debería de ser. ¿Cuál es el procedimiento para el asunto de la repatriación? Para la ejecución de estos tratados internacionales existen ciertos requisitos mínimos que deben ser cumplidos. Acreditación de la nacionalidad de la persona sentenciada, misma que deberá ser otorgada por la representación consular del país de nacionalidad de origen, normas legales en las cuales se evidencie que el delito es también sancionado en su país de nacionalidad de origen, expresión del consentimiento de la persona privada de libertad para acogerse al procedimiento de repatriación, pago de multas o reparación civil impuesta, de ser el caso, sentencia ejecutoriada o firme, aceptación de la solicitud de traslado por parte de los países involucrados. Esto indudablemente es un resumen de lo que nos indica o nos manifiesta el Código Orgánico Integral Penal, que primero, dentro de lo que es el artículo 728, habla de las reglas para la repatriación y dice que además de las previstas en los instrumentos internacionales, la repatriación activa o pasiva se someterá a las siguientes reglas. Segundo, corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio Rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que pondrá en conocimiento de la juez de garantías financieras para su ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Que el órgano encargado de tramitar la repatriación en los actuales momentos pues es el SNAI, y que ellos son los encargados de aprobar dicho trámite o negarlo también, y que de ser aprobado solo es puesto al conocimiento del juez de garantías penitenciarias para una cosa muy importante que vamos a hablar después, que es
para el asunto de la multa que tiene el sentenciado. Otra de las reglas indica que es la ejecución de la sanción impuesta en sentencia se regirá por las normas del régimen penitenciario del Estado que se lo trasladará para su cumplimiento. También indica que en ningún caso se podrá modificar la duración de la pena privativa de libertad pronunciada por la autoridad judicial extranjera. Esto también es un tema que se va a tocar dentro del análisis del convenio de Estrasburgo, porque parte de las problemáticas que se puedan dar dentro de este convenio están estos aspectos que han sido tocados por la legislación ecuatoriana. Ahora, también el artículo 729 del COIP expresa condiciones para el traslado y el cumplimiento de condenas para extranjeros. Indica que el traslado del sentenciado es posible si cumplen las siguientes condiciones: tener sentencia firme o definitiva, ser nacional del Estado en el que cumple la pena, que la duración de la pena que el ciudadano condenado debe cumplir sea de por lo menos 6 meses al día de la recepción de la petición, que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena deben constituir una infracción penal en ambos estados, que la persona privada de libertad o su representante, en razón de su edad o su estado físico-mental, tenga la voluntad de ser trasladada, siendo informada previamente de las consecuencias legales, y que los estados manifiesten expresamente su aprobación para el traslado. Es prácticamente lo que he estado indicando con respecto al procedimiento de repatriación que se debe cumplir para acceder a este tipo de beneficio que en teoría puede ser nombrado así para el sentenciado que quiere unirse nuevamente o tener más cerca a su entorno familiar y sobre todo sentirse pues más a gusto en el país de su nacionalidad. Ahora vamos a entrar indudablemente al análisis del convenio de Estrasburgo. Para aquello, sí quería un poco hablar sobre esto que les indicaba de las acepciones que podemos llegar a confundir con respecto a la repatriación propiamente dicha dentro de nuestra legislación. Porque hay definiciones. Por ejemplo, la repatriación, como tal, dice, es la acción que se toma a los fines de que una o un grupo de personas regresen a su lugar de origen. Esto puede ser voluntario o por la fuerza. Y la repatriación también puede ser de personas fallecidas o incluso también de capitales. Esto en forma general, lo que se ha manifestado lo que es repatriación, ¿no? Que puede ser dentro de los ámbitos, incluso lo que indico, ¿no? Abajo, la extradición es el proceso mediante el cual un Estado entrega a otro, previa reclamación a una persona, bien sea que haya cometido un delito en el país requirente o que se encuentre condenada por un delito cometido en el país requirente. El refugio es una figura jurídica que protege a las personas que huyen de su país de origen por motivos políticos, religiosos o étnicos. De ahí es que si esta persona, el refugiado, quiere regresar a su país de forma voluntaria, se llama eso repatriación voluntaria. Si este refugiado llega a delinquir o a ser declarado indeseable dentro de nuestra sociedad, pues esa repatriación puede ser por la fuerza. Y la deportación es la acción de destierro del que son víctimas individuos o grupos de personas, usualmente por razones políticas, como por ejemplo la expulsión de un país a extranjeros que se encuentran en estado de inmigración ilegal. ¿No? Para más o menos tener claros esos conceptos y enfocarnos a lo que es la convención o el convenio de Estrasburgo. ¿Cuál es la definición de este convenio? El Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas, muy importante, que es para personas condenadas, es un instrumento de derecho internacional cuya finalidad es servir de herramienta para la rehabilitación de los hombres y mujeres condenados en países distintos al de nacimiento de la persona mediante el traslado del interno al país de origen para el cumplimiento de la pena impuesta en el estado de condena. Sí, esa es, en breves rasgos, es un convenio ya
que amplía todas las situaciones que se pueden ver en una repatriación. ¿Cuáles son los antecedentes de este convenio? Fue firmado en el año 1983 en el seno del Consejo Europeo en la ciudad de Estrasburgo. El 18 de diciembre del 97, el Comité de Expertos de Tratados Europeos en el ámbito penal del Consejo Europeo emitió el protocolo adicional al convenio sobre el traslado de personas condenadas, que es un convenio adicional al convenio inicial de traslado de personas condenadas, tratando de enmendar o arreglar o de darle mayor aplicabilidad al convenio. El Ecuador ratificó el instrumento el 12 de julio del 2005 y posteriormente fue publicado en el registro oficial para su entrada en vigencia en el registro oficial número 137 del 1 de noviembre del 2005. Luego de aquello, mediante el decreto número 592 del 22 de diciembre del 2010, el gobierno de turno dispuso la competencia al extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Pueblos para la aplicación de todos los convenios y tratados que versen sobre traslados de personas sentenciadas. Eso es que a los actuales momentos esa competencia la tiene el SNAI. ¿Y cuál es el espíritu de este convenio? El espíritu del convenio de Estrasburgo y de su protocolo complementario radica en la posibilidad de brindar beneficios al interno y precautelar la verdadera finalidad del sistema penitenciario, que es la rehabilitación social. En esta línea se considera que un ambiente cercano a los familiares del imputado, sin barreras de lenguaje ni problemas culturales, puede favorecer el proceso de rehabilitación. Por eso es que tiene tanta importancia este convenio para el proceso de rehabilitación social del extranjero. ¿Cuáles son las dificultades ya dentro, dando un análisis ya de este convenio? ¿Cuáles son las dificultades para el cumplimiento eficaz de este? Pues encontramos algunas dificultades administrativas para la aplicación del convenio de Estrasburgo. Primero, celeridad de procesos administrativos y adjudicación de responsabilidades. Esto es muy importante porque, como le decía al inicio, si un privado de libertad llega y me indica, un colombiano llega y me dice, quiero regresar a mi país, quiero iniciar el proceso. Pero actualmente son muy pocos los trámites de repatriaciones que concluyen. La mayoría tienen una severa tardanza por parte del organismo técnico que realiza el trámite. Y eso implica obviamente una dificultad o un bloqueo para que el privado de libertad pueda acceder al trámite de traslado a su país. También adjudicación de responsabilidades, porque muchas veces en los centros penitenciarios no está claro el funcionario que realiza el trámite o la suma de funcionarios que realizan varias situaciones. Eso implica también que conlleve tardanza en los trámites de repatriación. También podemos identificar requisitos adicionales por parte del estado de cumplimiento. Esto es algo también que hay que observar, porque, por ejemplo, hay requisitos adicionales que no manifiestan en la ley, que no están en los convenios, pero que los centros penitenciarios lo solicitan. A veces, por ejemplo, piden que lleven certificaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a ver si no está asegurado, que saquen certificaciones de la superintendencia de compañías, si él no tiene una compañía, no tiene cuestiones que de alguna u otra manera dificultan y traen una limitación a la tramitación del pedido. Luego también encontramos también dificultades estructurales en la aplicación del convenio de Estrasburgo. ¿Cuáles son estas dificultades estructurales? Condiciones diferentes dadas para la aplicación del convenio de los estados de cumplimiento.
Esto se da indudablemente más para repatriación activa. Si yo le pregunto a un ecuatoriano que está privado de su libertad en España, por ejemplo, ¿quieres regresar a tu país a seguir cumpliendo tu pena? ¿Qué creen que me va a contestar el privado de libertad? No. ¿Cómo está la situación en el centro penitenciario, en los centros penitenciarios del Ecuador? Oh, prefiero quedarme acá, alejado de sus familiares, alejado de su entorno. Prefieren quedarse en un país vecino, un país extraño, porque de alguna u otra manera precautelan su vida y porque las condiciones dentro de los centros penitenciarios son diferentes. Tienen más acceso a diferentes mecanismos, a diferentes herramientas que de alguna u otra manera puedan tener una viable rehabilitación social, que en algunas situaciones no lo tiene el Ecuador en los momentos. Esto como dificultades para el cumplimiento eficaz de este convenio. Y luego, pues, para ir un poco concluyendo la situación, para ya darle paso a un poco de preguntas, las reflexiones que hemos obtenido como resultado del análisis de este convenio, los fundamentos de la elaboración y el espíritu normativo del acuerdo han permitido identificar oportunidades para la elaboración de protocolos de actuación que benefician al interno y que además otorguen un tratamiento humanitario durante el cumplimiento de la condena de las personas privadas de libertad. Un consenso de las autoridades gubernamentales en la inclusión de medidas para precautelar los modelos de rehabilitación y la infraestructura podrían generar un salto histórico en las condiciones penitenciarias, tomando como punto de partida un acuerdo ratificado por múltiples países que obliguen a estandarizar mecanismos, beneficiando de esta manera a las personas condenadas, pero también a la sociedad que los acogerá una vez finalizada la pena impuesta. Esta parte es muy importante de analizar. ¿Por qué? Porque el Consejo Europeo, en una forma de mejorar el asunto del acceso al beneficio de repatriación, puede tomar la decisión, por ejemplo, de que al Estado que tiene que ratificar o tiene que ratificar el convenio, puede decir, a ver, estas son las condiciones en las cuales usted tiene que tener sus centros de rehabilitación social. Estas son las condiciones que ustedes tienen que darle un tratamiento al privado de la libertad. Si usted no las cumple, pues no se ratifica el convenio. De alguna otra manera puede obligar al país firmante a mejorar su estructura de rehabilitación social para poder acoplarse a los estándares europeos que mantienen un nivel de estructura penitenciaria mayor al que cuentan los países latinoamericanos. Esto como una recomendación que se puede también plasmar dentro del ámbito del convenio de Estrasburgo y que puede servir al mejoramiento del sistema de rehabilitación social y, por supuesto, el sistema de progresión del mismo, de los privados de la libertad. Ahora también el riesgo a reincidencia delictiva por falta de arraigo en el territorio, tanto durante el cumplimiento de la pena como después de finalizarla, obliga a que desde la ciencia penal continúe planteando alternativas para combatir cualquier posibilidad de recaída. Esto realmente indica que todos los aspectos que podemos tener, vamos a llegar a la misma conclusión de que el sistema de rehabilitación social debe de tener un cambio en su estructura como tal para que se le pueda permitir un acceso a un trámite de repatriación eficaz que pueda ser diligente, porque incluso el mismo convenio de Estrasburgo lo manifiesta en su artículo 5, en lo que indica en su artículo 5, número 4, en peticiones y respuestas, que dice que el Estado requerido informará al Estado requirente con la mayor diligencia posible
de su decisión de aceptar o de negar el traslado solicitado. Esto como para ir rompiendo todas estas limitaciones que administrativamente se le pueda dar a los trámites tanto de traslado de personas privadas de la libertad de sentenciados. Y bueno, de ahí pues, si tienen algún tipo de pregunta o algo para ir más o menos conversando de los temas que se plantean. Gracias, doctor, por su participación. Tenemos unas preguntas en el chat. Dice, buenos días. Quizás hay una confusión en cuanto a la unificación de penas y acumulación de penas. Unificar las penas siempre que sean el mismo tipo de delito, acumulación de penas en diferentes tipos de delito. No. La unificación de penas es un derecho, que se planteó, estaba planteado en el Código Penal, que muy indistintamente de la materia, se subsumía la pena mayor a la pena menor, y muchas veces se lo ha hecho así. ¿Qué pasó con la reforma, ya con el Código Orgánico Integral Penal? La actual normativa no habla de unificación, habla de acumulación de penas, pero eso es un tema muy complejo y de debate para podernos sentarnos a conversar en varias horas, porque en mi criterio realmente la acumulación de penas como tal no se debe dar en el ámbito de garantías penitenciarias como de ejecución de pena, sino en el ámbito de su proceso, de su sentencia como tal. Porque a mi criterio, el juez de garantías penitenciarias no tiene competencias para hacer una acumulación de pena. El Código Orgánico Integral Penal lo que le da competencia al juez para realizar unificación, más no para competencia. Si hablamos técnicamente, si hablamos jurídicamente, el Código Orgánico de la Función Judicial le da competencias para unificar penas, más no para acumular, y como ustedes comprenderán, son cuestiones totalmente distintas. Una cosa es unificar penas, otra cosa es acumular pena, como así quieran decir otra cosa, ¿no? Como un juez una vez me dijo, no, es que son sinónimos. No, en terminología legal no lo es. Entonces, actualmente sí, se puede acumular penas, y la normativa lo indica que es hasta 40 años, pero son dos cosas distintas. La unificación siempre se ha dado a las sentencias que están desde antes de la vigencia del COIP, en el Código Penal. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, buenos días. Si un PPL tiene dos sentencias condenatorias, una con el Código Penal y otra con el COIP, ¿qué procedería? ¿Acumulación o pena única? Muchas gracias. Sí, yo en ese aspecto siempre he planteado una unificación conforme al principio de favorabilidad. Por eso les indicaba muy importante el que podamos ver y entender el asunto del principio de favorabilidad, porque la norma como tal, si un privado de libertad tiene una sentencia con Código Penal y otra sentencia con COIP, lo que le va a favorecer indudablemente es que se unifique la pena, conforme, pues obviamente, ¿cuál es la regla de la unificación? Es que la mayor subsume la menor. Eso no podemos cambiarlo, ¿no? Eso no podemos cambiarlo. Pero por lo general, por las experiencias que me ha tocado, siempre las penas del Código Penal han sido mayores a las del COIP. Entonces se ha podido igual unificar en ese sentido. Gracias, doctor. Y además tenemos aquí, dice, ¿cuáles son los requisitos para la repatriación?
Los requisitos. Bueno, como lo manifesté, lo indica el artículo 728, claramente del Código Orgánico Interpenal, que incluso también lo manifiesta el artículo 729. Aquí, ¿qué es lo que le solicitan? Efectivamente, que su sentencia sea ejecutoriada, esté ejecutoriada, que justifique su nacionalidad, también que ingrese la justificación de su sentencia, como la razón ejecutoria de la misma. También incluso que es lo que les explicaba, que solicitan requisitos adicionales como el asunto de certificaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para verificar si trabaja o no trabaja, está afiliado o no está afiliado. Certificación de la supra de compañía, por ver si él tiene compañía. La verdad es que yo en lo personal no entiendo para qué eso, pero son cuestiones adicionales que se solicitan, que no lo manifiesta en la ley, pero que muchas veces solicitan para la tramitación de la repatriación y que a mi criterio forma parte de estas limitaciones administrativas que vienen pues a entorpecer y a retardar el trámite. Gracias, doctor. Tenemos la abogada Marta Parra, también estaba levantando la mano. Hola. Sí, con respecto a la pregunta que realizó justamente la compañera en el tema de la acumulación y la unificación, efectivamente lo que dice el doctor Jorge Sánchez, lo que pasa es que ella aplicaba los dos términos no como acumulación, sino como unificación. Y en realidad, en el primer caso, porque le sumaba como 31 años, el primer juez procedió a acumular las penas, que es una facultad que tiene el COIP. Y la unificación, como bien dice el doctor, lo tenía, era el Código Penal. La máxima pena suprimía a la menor. Entonces, entiendo que el primer juez lo que hizo fue acumular las penas porque es la facultad del COIP. Pero el segundo juez debe de haber dicho, no está dentro de mis competencias, porque está en el Código Orgánico de la Función Judicial, no está dentro de mis competencias acumular penas, sino unificarlas. Lo digo porque acá en Manaví sucedió en algunos casos así. Era la forma en que el juez salía de este tema y no procedía a acumular penas. Él solamente unificaba penas. ¿Por qué? Porque obviamente el COIP apareció en el año 2014, el Código Orgánico de la Función Judicial es antes, y ellos solamente hablaban de unificar. Entonces el juez salvaba su resolución y decía, mis competencias de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial es unificar penas y no acumular. Entonces, por eso es que unifican las penas en algunos casos y no acumulan. Entonces la compañera aplicaba los dos términos como unificación, y a la final, en el primer caso que sumaban 31 era acumulación. El segundo juez consideró de que no se debía acumular, o a lo mejor esos procesos son con el anterior código y deben de aplicar el tema de unificación. Pero entiendo yo que van a favorecer al privado de libertad, y entre la mayor y la menor se van a quedar con la de 19 años. Porque una cosa es un 60% de 31 años o 32 años, y otra cosa es el 60% de 19 años. Entonces, solamente esto, doctor. Sí, muchas gracias, abogada Marta, muchas gracias. Tiene levantada la mano Tecno Camón 18P, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Una pregunta. Con esto de la repatriación
de las personas obviamente privadas de la libertad y obviamente extranjeras, ¿es potestad del Estado o sea, potestad del Estado cuando me refiero si es que sabiendo que hay una persona extranjera, el Estado debe de por sí repatriar a esa persona o debe ser un pedido por parte de la persona que está cumpliendo la pena? Sí. Muchas gracias por su pregunta. Miren, por eso era la indicación al inicio que hacía de las acepciones, ¿no? De las definiciones que le planteaba, ¿no? De repatriación, de extradición, de deportación, porque en teoría la repatriación necesita de la voluntad de las tres partes. Primero, del privado de la libertad y luego de los dos estados partes, ¿sí? Que han firmado, que han convenido, pues, que se lleva a cabo las repatriaciones de sus conciudadanos. En uno de ellos no se puede dar el trámite. Entonces, más o menos contestando su pregunta, ¿por qué? Si no existe la voluntad del privado de la libertad, por ejemplo, eso ya no se llama repatriación, pero enfocado en el traslado de la persona sentenciada. Se puede llamar extradición, o de alguna otra manera repatriación forzosa, que ya son otras implicaciones. ¿Alguna otra inquietud? Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Abogado Renzo, por favor. Sí, muchas gracias. Surge varias inquietudes a lo planteado por el ponente en esta sala telemática. Si bien es cierto, la puntualidad está bien clara en que tanto la acumulación como la unificación son dos temas diferentes. Sobre esta temática, resalta preguntar, entonces, ¿por qué los jueces de las unidades judiciales, en su debida oportunidad, partiendo del hecho de que de un mismo parte hay la costumbre de que cuando hay varios delitos, por ejemplo, droga o robo y armas, se sacan las copias de los partes y se hacen formulaciones de cargos independientes de acuerdo al tipo penal? Sobre esta temática está mal confeccionado, o sea, habría una laguna judicial en ese sentido si observamos que en los concursos real de infracciones y el concurso ideal de infracciones existen los delitos autónomos independientes y por otro lado existen varios tipos penales subsumibles a un tipo de conducta penal. Sobre esos parámetros, bien lo dijo el exponente, el doctor Jorge Sánchez, que ya se escapa en este caso que los jueces de control de garantías penitenciarias puedan hacer una acumulación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, eso ya no le compete a los jueces de garantía penitenciaria, sino que lo competen a los jueces de garantías de las unidades judiciales, que efectivamente ellos, dentro de la instrucción fiscal abierta, puedan plantear estas dos tipos de instituciones, tanto el concurso real de infracciones como el concurso ideal de infracciones. ¿En qué sentido? Si se parte sobre un mismo delito autónomo independiente, es decir, que haya sobre el mismo concurso hayan participado o en su efecto sobre el mismo hecho hayan participado varios tipos penales. En ese sentido va la pregunta dirigida al exponente, al doctor Jorge Sánchez, quien le solicito pues que me aclare esa situación, porque él ha referido, y yo concuerdo con él, que ya no serían los jueces de garantías penitenciarios en hacer acumulaciones de penas. Si bien es cierto, el Código Penal sí traía esa unificación, pero ese es el vacío que se enfrenta por lo regularmente
en garantías penitenciarias. Es decir, no hay ese enfoque efectivo para poderle, en este caso, aplicarle una acumulación sobre otra acumulación que en ese efecto se estarían violando el debido proceso y a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva que enfrentan todos los jueces a diario en la aplicación de este sistema. Es más, hay personas, PPLs, que teniendo una pena de una sentencia de 10 años, lo vinculan, le imponen otra pena y sobre eso quieren acumular otra pena cuando ya la otra es subsumible. Entonces, sobre eso va dirigida a la pregunta al exponente, al doctor José Sánchez. Sí, gracias por tu pregunta. Y concuerdo contigo en el aspecto de que indudablemente existe una laguna. Y esto no ha sido solucionado en las constantes reformas que ha habido al Código Orgánico Integral Penal y que debe ser tratado, y no solo pues reformarlo para de alguna otra manera restarle derechos y oportunidades a los privados de la libertad, como hasta ahora ha sido el actuar de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Pero esto es lo que hasta el momento, y yo te digo que todo es cuestión de tiempos, ¿no? Todos son tiempos. Yo les manifestaba que conforme al principio de favorabilidad, hubo un tiempo en que los jueces con competencias y garantías penitenciarias negaban cualquier tipo de incidente o solicitud que tenga o conlleve un pedido de código penal o de código de ejecución de pena por el simple hecho de que ellos decían que estaba derogada. Eso con el tiempo fue superado. Fue superado hasta el punto de que ya ahorita, bueno, yo hablo precisamente en la provincia del Guayas, donde yo ejerzo mis funciones. Actualmente ni un solo juez de garantías penitenciarias le niega un acceso a un beneficio que es contemplado en los códigos, el Código Penal y el Código de Ejecución de Pena. Ninguno. Y lo mismo está pasando en el ámbito de la acumulación de pena y de la unificación de pena. También hay jueces que están aceptando ya esa tesis que se ha planteado desde mucho tiempo, que ha habido incluso que plantear habeas corpus por esta situación, que han sido ganados los habeas corpus, porque ya logran entender que no tienen competencias legales claramente manifestadas en el Código Orgánico Integral Penal. No las tienen. Por más que ellos quieran inventarse, quieran coger el código, ponerlo patas arriba, no las hay. El 230 del Código Orgánico de la Función Judicial les dice claramente que su competencia es de unificar penas. Nada más. No de acumular penas. Esa acumulación de pena, a mi criterio, como ya lo he manifestado aquí, debe ser dada a través de los jueces en las sentencias que le impongan a cada una de las personas, verificando si tiene otra sentencia que está cumpliendo y poderle en ese mismo instante acumular si es factible hacerlo. Pero ya en el ámbito de ejecución de penas, el juez de garantías penitenciarias no tendría competencia para aquello y por eso se le solicita a él que realice un cómputo de pena conforme al artículo 667 del Código Orgánico Integral Penal, que es lo que puede y debe hacer, computar la pena apenas conoce de un expediente de garantías penitenciarias. Doctora, una otra inquietud que tengo que quisiera que me absolviera el exponente, el doctor José Sánchez.
Quisiera que se refiera si en el libro de ejecución de penas, cuando envía el SNAI al juez de garantías penitenciarios, determina tiempo en la convocatoria para que se haga el cambio de régimen o alguna situación jurídica para resolver algún PPL. Esa es la pregunta. A ver, no te comprendí muy bien. Sí, la pregunta es si el código de ejecución de pena, el último libro del COIT, establece el tiempo en que el juez debe de convocar a la audiencia para algún incidente. Puede ser cambio de régimen, puede ser cualquier otro tipo de diligencia. Si hay un plazo en el que el juez tenga que estar habilitado, como hay en el COGET, que determina en tantos días se convoca a la audiencia, acá creo yo que queda abierto. A veces hay PPL que cumplen la pena cuando quieren aplicarse el régimen. Entonces a veces se vuelve un poco complicado esto, al margen de la inseguridad de que viven las cárceles en general y en especial la cárcel número 1 de Guayaquil. A eso me refiero, claro. por los familiares que se encuentran con esa situación alarmante, que quieren que le concedan el régimen, pero sin embargo no se convocan a audiencia y me imagino que eso está a atribución de los jueces de garantías de control penitenciario. Esa era mi pregunta. Sí. Es parte de la problemática que tiene el ámbito de las garantías penitenciarias, que hay muchos vacíos en la normativa y no se contemplan términos para el actuar de los... Pero, más sin embargo, es muy importante que veas la resolución 1/2022 de la Corte Nacional, que es de obligatorio cumplimiento. Ahí la Corte Nacional entró a tratar este tema del retardo en las tramitaciones de los beneficios, e incluso que da la potestad para que el juez de garantías penitenciarias ni siquiera tenga necesidad de convocar audiencias, sí, de lo que le ha remitido el SNAI, el expediente del trámite de cambio de régimen, observa que ahí están todos los requisitos no contemplados, y no hay la necesidad, no habría la necesidad de convocar audiencia. Él podría resolver de oficio dicho cambio para tratar de agilizar un poco la tramitación de los mismos, ¿no? Pero ya esto es un tema que ya la Corte Nacional ha tocado y que la resolución 1/2022 pues, así lo indica. Muchas gracias. En honor al tiempo, tenemos dos preguntas más en el chat. Dice, ¿los jueces deberían aplicar el concurso ideal ante el juez competente? ¿Quién impone la pena de reproche? Me imagino que continúa la pregunta para luego aboque conocimiento el juez de garantía penitenciaria. Bueno, Paulina, ¿puedes repetirme la pregunta? Disculpe. Claro que sí. Dice, ¿los jueces deberían aplicar el concurso ideal ante el juez competente, quien impone la pena de reproche, para luego aboque conocimiento el juez de garantía penitenciaria? Pregunta el abogado Renzo Bisueta. Sí, o sea, indudablemente que el asunto, y este es un tema debatible, ¿no? Porque el juez de garantías penitenciarias tiene que hacer la vigilancia y control de las penas dadas. El asunto de reparaciones integrales, de multas y todo lo demás, deben de ser dados por otro tipo de proceso de ejecución. Realmente el juez de garantías penitenciarias es el que debe de simplemente encargarse del control y vigilancia de la pena como tal. Y nada más. De ahí, hay muchos jueces que incluso por el asunto del cumplimiento de reparaciones integrales, multas, limitan o impiden el acceso a cambios de régimen
impiden el acceso a beneficios penitenciarios. Y eso, a mi criterio, es extralimitarse porque su real actuación del juez de garantía penitenciaria se basa solamente en el control y vigilancia de la pena impuesta. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Dice, al acumular las penas, ¿no se tendría como consecuencia la unificación de la pena? Saludos. Unificación de las penas, ¿no? O sea, bueno, sigo insistiendo que el asunto de la unificación y acumulación de penas son temas distintos. Una cosa es la acumulación de pena, otra cosa es la unificación de la pena. Y en ese aspecto, una no puede mezclarse con la otra. Si se realiza una unificación de pena, se realizó eso, y si se realiza la acumulación, entra como tal. No es que un juez entra a hacer acumulación de pena y luego una unificación. Eso, por ahí yo no creo que haya cabida, porque, voy a reiterar, deben de ser penas, tanto para acumulación de penas del COIP y para unificación de penas del COIP, y si es que acumula penas, tienen que ser penas si unifican penas, deben ser penas del Código Penal. Creo que ahí falta una pregunta que han alzado la mano ahí. A ver, entonces sería la última pregunta, por favor. Doctor, buenas tardes. Ya son las 12. Rapidito. A ver, quiero entender que en la unificación de la pena, por ejemplo, si hay una persona que cometió un delito, supongamos que esté en la cárcel, entró por un delito menor, ¿verdad? Y luego, estando en la cárcel, comete un delito mayor. Entonces, quiero entender que se va a unificar la pena, es decir, que la pena mayor va a absorber la pena menor, que es lo que me parece que en este ordenamiento jurídico del COIP es así como se establece, ¿no es cierto, doctor? A diferencia del Código Penal. A diferencia del Código Penal anterior, es que había la sumatoria de pena. No, el Código Penal establecía una unificación de pena, y que eso consiste en subsumir la pena mayor, la pena menor. ¿Sí? El COIP como tal no incluye eso, solamente lo que contempla es la acumulación de penas, que indica incluso que puede ser hasta 40 años. Por eso, ya en el COIP desaparece el tema de la unificación de penas, y solo trata lo que es acumulación. En el COIP, pero está manifestando que el artículo 230... Entonces, bueno, yo creo que se ha abarcado la mayor parte de Se le fue el audio, doctor. Ahí. ¿Me decía? Ya, el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que los jueces tienen la competencia para la unificación de las penas. Unificar. Sí. Entonces, por eso le decía, la pena mayor entonces va a absorber la pena menor. Es decir, que si está cumpliendo una pena de 10 años la mayor y la menor es de 5, ¿verdad? Casi en el mismo tiempo del cometimiento de los dos delitos, entonces ahí la pena mayor de 10 va a absorber a la pena menor, que es de 5. Eso que es la unificación. Pero si la pena es dada por COIP, pero por Código Penal. Claro, por supuesto. Así es, sí. Gracias. Muy amable, muy gracias.
Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Les agradezco de antemano por su atención, por haberme soportado todo este tiempo. No, muchas gracias, doctor, Muchas gracias por la invitación una vez más. por su intervención, por su excelente participación.